Muy buenos días, señores. ¿Qué tal? Jaime Soto con todos ustedes una vez más por aquí. En este día yo quiero conversar con todos ustedes hablando, ¿verdad? Sobre lo que fue el fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa que representa a Hispanoamérica, era argentino, Mario Bergoglio, pero que decidió tomar el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, o sea, un sacerdote que era muy humilde y que estaba en sintonía con los pobres, con los más necesitados y con las minorías. Y el padre Mario, que luego se llamó el Papa Francisco, pues era de ese tono. El Papa Francisco era jesuita, de la orden de los jesuitas, ¿verdad? Y yo quiero venirle en este momento a hablar de los jesuitas, porque yo sé que del Papa se está hablando mucho de su biografía y de todo eso, del legado que dejó en la iglesia por su cercanía a los pobres, cercanía a los marginados, y por algunos cambios que estuvo impulsando en la iglesia. No se materializaron cambios, pero se tomaron algunas medidas, como por ejemplo enfrentar a los sacerdotes, al clero que estaba inmiscuido en asuntos con menores, entre otras cosas, ¿verdad? El Papa Francisco, enfrentó eso. Tenía muchos enemigos en la iglesia, precisamente por a la orden que pertenecía, que eran a los jesuitas, porque los jesuitas, desde toda la historia, desde que se formaron, desde que se llamó luego San Ignacio de Loyola, o sea, un español, o sea, en España, en el País Vasco, un joven que renunció al asunto de los placeres y de las cosas del mundo, como se dice, en el campo espiritual, para dedicarse a servirle a Dios, a la iglesia, al Papa. Entonces, eso fue por los años 1600 y tanto, ¿verdad? Se fue a estudiar a Francia y en Francia se reunió con unos amigos y ahí empezaron entonces a formar lo que es la Compañía de Jesús. Y de ahí salieron los sacerdotes jesuitas, que con una narrativa negativa se ha querido borrar todo lo que han hecho los jesuitas en favor de los pobres, de los marginados. Porque los jesuitas enfrentaron, ¿verdad? Primero, de esos monarcas, de esos reyes, dictadores, ¿verdad? Los jesuitas lo enfrentaron en Europa. Los jesuitas fueron a trabajar a África, en Latinoamérica, en todas partes, ¿verdad? Donde se les necesitaba. Los jesuitas estaban ahí y se ganaron la enemistad. Se apandillaron contra los jesuitas, sobre todo aquellas personas, aquellos líderes políticos de la misma iglesia que eran conservadores, no en el estilo que creemos, porque creemos que lo conservador es lo bueno, que lo conservador es lo que la familia, porque eso es lo que no se nos ha vendido. Cuando se habla de conservadores, del viejo régimen dictatorial de los reyes, de los dictadores, vale la redundancia, y todo eso. ¿Tú entiendes? Eso es el origen de los conservadores, es eso, porque ahora el origen de lo que es bueno, de lo que está con los pobres, de lo que está con los marginados, ahora
es lo despreciable, se le llama woke, y ahora eso es lo despreciable. ¿Te entiendes? Porque la narrativa ha ayudado a eso. Entonces la narrativa que se esparció contra los sacerdotes jesuitas, le pusieron mucho calificativo, lo acusaban de muchas cosas sin prueba. A veces decían que eran comunistas, pero si hubiesen sido comunistas, Fidel no hubiese sacado los sacerdotes jesuitas de Cuba. Si hubiesen sido comunistas, los sacerdotes jesuitas no lo hubieran asesinado, que asesinaron 5 en El Salvador. En El Salvador, ahora el país de Bukele. Porque los jesuitas siempre han estado a favor de lo que es los derechos civiles, los derechos humanos, los pobres, los necesitados, los marginados por la sociedad, pero no los marginados por la sociedad porque son personas con cualidades morales ínfimas o bajas, sino marginados por la sociedad, porque la sociedad de alta alcurnia los quiere marginar. Eso es lo que sucede. Entonces, toda esa narrativa negativa que se ha esparcido contra los jesuitas, no solo proviene dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Porque hay un sector conservador de la iglesia que está a favor del reinado y del fascismo y de todo eso, sino de lo protestante. Óigase bien, lo protestante no le conviene que hayan jesuitas con poder, como por ejemplo lo tenía este Papa Francisco, porque los jesuitas son un avance para el desarrollo intelectual, para que las personas abran su mentalidad. No solamente es algo espiritual, para que la persona entienda quiénes son los que los explotan, para las personas entiendan quiénes son los que tienen intereses de un capitalismo feroz. Y los jesuitas lo que hacen en eso. Eso era su trabajo. Aparte de enseñar la doctrina católica, aparte de eso también era que las personas tomaran conciencia cuando se le estaba explotando. Y no hay más explotadores que la explotación de verdad tuvo su máximo esplendor, o sea, empezó con su máximo esplendor, fue después, óigase bien, de la famosa reforma de Martín Lutero, porque Martín Lutero lo que hizo fue que se alió con esos reyes capitalistas, ¿entiende? En Europa, ¿entiende? Entonces, una ala del catolicismo, ¿tú entiendes? Aunque se mantuvo dentro de la iglesia, también estaban de acuerdo con esos explotadores, ¿entiende? Entonces, hoy en día, el Papa Francisco dejó un legado de eso, de lo que le inculcaron los jesuitas, San Ignacio de Loyola, entre otros, porque no solamente fue en Europa, que le digo que los jesuitas fueron a trabajar, a hacer la obra a África y en Latinoamérica. Y ustedes saben que hoy en Latinoamérica no es muy conveniente para cierto sector político dominante en la actualidad de que personas con mentalidad religiosa jesuita, porque el ser jesuita significa intelectualidad, conocimiento, sabiduría, además de apegarse a los principios de la iglesia, pero con una moderación, mirando a los pobres. Mientras que la otra parte conservadora, las cosas de la iglesia, lo legal, lo más fuerte, pero sin miramiento a la defensa de los pobres. Y el Papa Francisco era eso. Ahora el Papa Francisco falleció. Entonces viene lo que es la elección, los cardenales, son como 130 y tantos, porque son como 200 y pico de cardenales, pero no todos tienen derecho al voto.
van a elegir a un nuevo papa. Y hay algo importante que da esperanza a los pobres, da esperanza a los marginados, da esperanza a la persona discriminada, a la minoría, da esperanza porque el Papa Francisco, de todos esos cardenales que van a votar para ahora en ese cónclave, nombró a un 80% de ellos. Y yo confío en que esos cardenales no vayan a traicionar no solo al Papa Francisco, sino a los pobres, a los marginados, que no vayan esos cardenales a traicionar el trabajo que por mucho tiempo han venido haciendo los jesuitas en África, en América Latina y en parte de la misma Europa, en Asia también, en la Filipinas. En la Filipinas, los jesuitas hicieron un trabajo, ya ustedes saben, enfrentaron a Hitler, enfrentaron el nazismo. Y por eso es que ciertas administraciones ahora no se llevaban bien con el Papa porque tienen esa ideología neonazi discriminatoria y de superioridad en su accionar político y en su mente, y el Papa todo eso lo enfrentaba, y eso mismo hacían los jesuitas, los sacerdotes jesuitas. Acuérdense, señores, que nosotros fuimos colonizados, los hispanoamericanos, latinoamericanos, iberoamericanos, fuimos colonizados por imperios católicos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que dentro de ese catolicismo, de esa colonización católica, había como una forma de llevarse entre los pueblos conquistados, una forma un poquito, al principio no fue así, yo siempre lo he dicho, pero luego hubo una forma, gracias a los edictos o a los decretos de la reina Isabel y la reina Isabel de España, ¿entiendes? Esos decretos, y a la hija Juana la Loca, que también ayudó con el rey a darle continuidad al trabajo de la reina Isabela de España. Y había más o menos una convivencia entre colonizadores y colonizados un poquito más suave, que no se dio con la colonización inglesa, anglosajona, yo se lo estoy diciendo, protestante. Los cristianos protestantes son los cristianos más duros, más conservadores, más capitalistas voraces. Son los cristianos protestantes. Y por eso no quieren saber del Papa. Decían de todo de este Papa, hasta diciéndole anticristo. Oye, un hombre tan bueno como Francisco, que ayudaba a los pobres, luchaba por los marginados, por los inmigrantes, y trataba a todo el mundo con igualdad, siempre y cuando le aconsejaba que respetara los valores, ¿verdad?, de Dios, de su Dios, ¿verdad? Porque es una iglesia. Entonces resulta ahora que políticos, principalmente aquí en Estados Unidos, que son cristianos nacionalistas, decían que el Papa era el anticristo. Y entonces, yo no entiendo, porque Cristo, Jesús, porque por eso viene el nombre jesuitas, la compañía de Jesús, porque eran imitadores de lo que hizo Jesús. Todo lo que estaba haciendo el Papa Francisco y lo que han hecho los jesuitas en toda la historia es llevar las cosas que Jesús enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los pobres, repartir los bienes con los pobres, como le dijo a uno que se le acercó, creo que fue el mismo Mateo, no sé si fue a Nicodemo, a cuál fue, no me acuerdo ahora, que le dijo, todo tu bienes, véndelo y repárteselo a los pobres. ¿Te entiendes? Y ese Papa Francisco y los jesuitas actuaban así, que no querían opulencia. Al contrario, el Papa Francisco enfrentó a unos sacerdotes que usaban hasta reloj Rolex y andaban manejando carros Lamborghini. Óigase bien,
Óigase bien. Entonces, estos cristianos nacionalistas protestantes, que lo que hacen es, que lo que quieren es al pueblo siempre viviendo explotando, diciéndole que el Papa era el anticristo. Cuando los políticos que lo dirigen a ellos hacen todo lo contrario a lo que hizo Cristo, Jesús. ¿Entiendes? Entonces yo no entiendo cómo es que ahora la narrativa de las falsedades y las noticias falsas y todo eso son que el que imita a Jesús es malo, woke, progre. Entonces el que imita al que es en la Biblia es enemigo de las acciones de Jesús, a que llaman Satanás. Entonces el bueno, el conservador, el bueno que va a poner a todo el mundo a gozar económicamente. Y después demuestran lo contrario, porque la misma Biblia dice que ese, el que llama Satanás, es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y ellos usan eso, la mentira, como estrategia psicosocial para manipularte. Qué bueno este libro del profesor Noé de la Rosa. Está en el programa de Dr. Guerrero Heredia, que yo siempre veo. La mentira como estrategia psicosocial. Aquí está la historia de la iglesia católica medieval. Aquí hay parte de libros apócrifos de la iglesia primitiva original en África, Etiopía. Aquí hay libros que dice que habla de África, pero también habla de la cultura africana, y entre la cultura africana está el cristianismo. Eso lo he dicho. El cristianismo se desarrolló en África, Alejandría, Etiopía, y entró por Europa, por Armenia, o sea, por Asia Central, para llegar a Europa. ¿Entiendes? Además de que los romanos, de ciudadanos romanos que podían viajar a Roma, que eran de toda esa región por ahí, y iban también predicando las enseñanzas de Jesús, hasta que Roma después se convirtió entonces en un imperio entonces que adoptó el cristianismo. Y el papado viene sobre eso, viene dando toda esa historia, hasta tal punto que el papado, para no desaparecer, para que el cristianismo no desaparezca luego de los grandes cimas y la separación del imperio bizantino, o sea, cuando murió ya el imperio bizantino, cuando los otomanos fueron los que, ¿verdad?, acabaron de destruir al imperio bizantino, los otomanos, turcos otomanos, los otomanos son en 1000 pico, yo estoy hablando de los musulmanes de la época de la época de Mahoma. Fueron expandiéndose y ya luego entraron en acción los turcos otomanos musulmanes, ya en la edad ya más reciente. Pero los jesuitas y el Papa Francisco han dado un ejemplo de que están con los pobres, con los más necesitados, y que luchan los malos intereses, al nazismo, al mismo protestantismo capitalista degenerado. Los jesuitas, toda su historia, lo han combatido y lo seguirán combatiendo, porque, como le dije, tengo la confianza de que, como el Papa nombró a un 80% de los cardenales, que él sabe lo que el Papa, miren, señores, los sacerdotes no son como algunos protestantes que andan por ahí voceando y que se le mete de que un Espíritu Santo y andan con una loquera, una cosa. Son personas que, aparte de que siguen las enseñanzas de Jesús, estudian filosofía, matemática, historia, geografía, astronomía, física. Por eso usted ve que dentro de la iglesia, a pesar de su conflicto con la ciencia en un principio, pero usted ve que dentro de la iglesia después se le dio apoyo
a científicos, que esos científicos pasaron de ser no creyentes a ser cristianos, porque la iglesia le apoyó. ¿Entiendes? Entonces los jesuitas eran personas que después de que la iglesia formó lo que es, ¿cómo se llama esto? La escolástica, ¿entiendes? Santo Tomás de Aquino fue una persona bien abierta, ¿entiendes? Cuando se formó la escolástica, fundaron escuelas, colegios, universidades, todo, y los jesuitas eran gente preparada que seguían todas esas enseñanzas y las esparcían por todo el mundo. Y el Papa Francisco era de eso. Y yo estoy convencido de que probablemente es así, probablemente, porque no se sabe qué cambio haya y la influencia que haya ahora política, porque lo político no es aparte de lo religioso, ni lo religioso está aparte de lo político, porque desde un principio estuvo ligado, porque acuérdense, el cristianismo, Jesús fue un rebelde, se rebeló al establishment judío y romano, por eso lo asesinaron. Además de que habló de que de cosas espirituales, también enseñó a la persona a que no se dejaran oprimir, una especie de liberación. Y por eso los jesuitas propagaron la teoría o la filosofía de liberación, que por eso que los conservadores y ultraconservadores se mofan y critican a los liberales. Jesús era liberal, entiéndelo. Jesús de Nazaret era liberal, no era conservador. Conservador era lo del Sanedrín, que convencieron a Poncio Pilatos de que lo encontraba culpable para ellos poder deshacerse de él. Lea la historia, no solo la Biblia, pero te estoy diciendo, no solo lea la Biblia, lea historia de la iglesia, lea la historia universal, y no solamente de Europa, de África, del Asia, de todo, y además de la Biblia, lea también los apócrifos, para que ustedes vean muchísimas cosas que esos textos apócrifos aportan. Y usted no se va a creer que la iglesia protestante es la mejor para asuntos espirituales, ni es la mejor para asuntos sociales, porque no hay nada más bonito que lo que ha hecho la iglesia católica como trabajo social en los pueblos de América, en África y en otras partes. Para no extender esto mucho, bye bye. Jaime Soto estuvo con ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima ocasión.